5 minutos pasaron del mediodía y le vamos a dar la bienvenida al profesor y amigo Santiago Rosa en este martes 2 de abril, fin del súper larguísimo fin de semana. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, Carmen, a tu audiencia, a Fernanda, a la gente de la 550. Qué alegría poder estar al aire con ustedes, bueno, en esto que es hacer memoria. Recordar, es cierto, ¿no? La memoria de los pueblos, tan importante para ir transmitiéndola de generación en generación. Y vos fíjate cómo tal vez se ha ido perdiendo de a poco alguna historia, no reciente de Malvinas, pero sí anterior, como la del Gaucho Rivero. Una leyenda que vos tenés y que nos traés para poder conocer también qué pasaba antes, cuando recién nos arrebataban ese puñado de islas nuestras. Bueno, permitime felicitarte antes de ingresar a la nota, por la nota que hiciste con Jorge Minué, que me pareció tan bonita, tan en primera persona, y creo que todos en ese relato nos sentimos un poco integrados, ¿no? Sí, bueno, gracias. Lo que él comentaba acerca de lo que en el imaginario de esos jóvenes, que algunos no llegaban a los 18 años, porque hubo reclutas mucho más jóvenes, del año 1982, lo que significaba en el imaginario de los argentinos las Islas Malvinas, porque hoy, con el paso del tiempo, cada uno puede sacar sus propias conclusiones y puede pensar cuál era la importancia estratégica de las Islas Malvinas, y de las... Para una potencia como la de como Inglaterra, ¿no? Correcto, porque Inglaterra, recordemos que es una pequeña isla que, al decir de quienes estudian la política internacional, tiene sus puertos en todo el mundo. O sea, es impresionante que una pequeña isla pueda tener sus puertos en todo el mundo y pueda tener colonias, y era parte de las colonias. Y para entender lo que pasó en Malvinas tenemos que entender que esos islotes se los disputaba 4 potencias, que fueron Francia, Inglaterra, España, y una potencia que iba surgiendo débil, pero seguramente que era lo que hoy es nuestra República Argentina, con el reclamo de unos islotes que están a 480 kilómetros de la parte continental y distan 13.000 kilómetros de esta Inglaterra tan lejana, pero que en su momento fue una potencia. Más allá de los recursos que había importantes y que sigue habiendo en esta región, porque al principio, aunque parezca mentira, lo más importante fue la caza de los lobos marinos, de cuya grasa se aprovechaba, porque en esa época no existía la luz eléctrica, también la explotación de las ballenas, y posteriormente la cría de ganado, que en su momento, y con las distintas, porque los primeros que se establecen en las Malvinas son los franceses en realidad, aún siendo territorios que habían sido otorgados por una bula papal a los españoles, que eran los que tenían el virreinato del Río de la Plata. Pero, bueno, la historia de las Malvinas es apasionante y tratar de comprender cómo participaron estas potencias es verdaderamente un rompecabezas. Pero hay una figura que, como vos bien decís, en este conflicto de intereses aparece y que todos los historiadores discuten, y es la figura del gaucho Antonio Rivero. ¿Y a quién nos referimos? Y bueno, si ustedes tienen todavía, porque hay un lío en la billetera de los argentinos, Carmen, ¿no? Cuando sacamos los billetes tenemos billetes con animales, con próceres, que van cambiando de forma. Ya no sabemos en qué año se han impreso o se han emitido, ¿no? Sí. Pero el 2 de marzo del 2015, el Banco Central de la República Argentina pone en circulación un billete de 50 pesos en cuya figura, en el reverso, aparece un tal gaucho Antonio Rivero. Mirá. ¿Y quién será? ¿Quién se habrá dado cuenta, no? Claro, porque uno dice, ¿qué gaucho habrá sido? Gaucho de nuestras pampas. Algunos dicen que nació en Entre Ríos, otros dicen que nació en Uruguay,
y otros afirman de que no existió y que fue una construcción histórica. O sea, el personaje en realidad existió. Lo que pasa es que hay controversia en torno a su nacimiento. De hecho, la fecha de su nacimiento no se tiene, pero se los indica como un paisano de lo que hoy sería la provincia de Entre Ríos, que llega en las distintas etapas del poblamiento, en lo que en algún momento en Buenos Aires se designa a Luis Bernet, que aparece como gobernador, pero en realidad las gobernaciones todavía no existían, ¿no? Claro. Él era más que nada un comandante, había sido designado como comandante de las islas, y hay un juego de valores, pero básicamente ahí está la presencia argentina, mediante la cual, además de la presencia continental, se reivindica la soberanía sobre las Islas Malvinas, que si vos miras un mapa y ves la plataforma continental, esos mapas en donde no se ve el mar, sino que se ve la plataforma continental, no te queda la menor duda de que allí pertenece al territorio argentino. Pero bueno, Luis María Bernet se instala allí, y lo curioso, Carmen, es que en algún momento la primera invasión que recibe, por así decirlo, o el primer intento de ocupación, es una nave norteamericana que bombardea las islas. Y posteriormente, después de los norteamericanos, porque todas las grandes potencias del norte tenían intereses en las Malvinas, que aparte de estos recursos económicos que mencionábamos, los lobos marinos, la ballena y el ganado que existía allí, tanto lanar como ovino, es un punto estratégico del paso hacia el Pacífico. Nosotros tenemos que entender que quien toma las Malvinas tiene el dominio del paso estratégico, claro, hacia el Pacífico. Entonces es muy importante. Después se descubre petróleo y esto aumenta ese interés, aumenta, claro, enormemente el interés. Pero en esta época el interés era otro, y los británicos finalmente toman posesión de las Islas Malvinas. Y bueno, muchos de los ocupantes argentinos en ese momento, enviados por el gobierno de Buenos Aires, se van al continente, pero quedan un grupo de gauchos, y entre ese grupo de gauchos queda este gaucho analfabeto, por cierto, que es don Antonio Rivero. Estamos hablando del año 1800, Santiago. Sí, 1833. Sí. Hacía 23 años que había triunfado la Revolución de Mayo, claro, recordemos eso, ¿no? Y este personaje, el gaucho Rivero, que era muy diestro en el trabajo campo abierto, a ellos tenían la tarea de domesticar ganado cimarrón, o sea, ajá, ganado que había criado en las islas, vacas, cerdos, ovejas, que se ven hechos salvajes, y los tenían que volver, digamos, a domesticar, por así decirlo. Tenían que recuperar esas reses, y un elemento que era muy extraño en las islas era el caballo, claro, porque los caballos se traían desde la parte continental, viajaban en barcos y muchos llegaban dañados o muchos morían. Así que la tarea de los gauchos era sobrevivir un invierno en las Malvinas, era una tarea heroica. Sí. Y bueno, cuando los ingleses usurpan las islas en el año 1833, ahí es la fecha de la usurpación británica, donde se alza el pabellón británico. Lo que comienza a ocurrir con estos gauchos que no volvieron con el resto de los argentinos al continente, es que empiezan a recibir maltratos. Como pasó con la figura del gaucho históricamente en todos lados, claro, como pasó en la forestal, que en vez de pagarle con dinero le daban unos bonos, y esos bonos solamente los podían gastar en los almacenes que eran de los propios ingleses, y muchas veces no se los aceptaban. Así que junto con partes de pueblos originarios, que esto es también todo un tema, porque no se sabe si eran parte de los pueblos charrúas, de lo que en ese momento mal llamados los indios charrúas, o si fueron indios araucanos o mapuches, pero sin duda por las crónicas se sabe que eran parte de los pueblos originarios. Junto con los gauchos
dieron muerte a por lo menos 5 británicos que estaban allí en las islas, entre ellos este almacenero de origen escocés, y eso se toma como un levantamiento. Y lo más importante es que se iza un pabellón argentino, una bandera. Algunos dicen que fue no la bandera como la conocemos, pero los colores azul y blanco ondearon por primera vez allí. Los ingleses se enteran, envían una incursión a la isla y lo apresan a estos gauchos rebeldes y los trasladan a Londres. En Londres, el gaucho Rivero y algunos de sus compañeros son sometidos a juicio, pero los ingleses no le quieren dar condena porque entiendan que todavía se consideraban territorios de ultramar y no pertenecientes aún a la corona, así que lo envían de vuelta al Río de la Plata, desembarcan en Uruguay, y desde allí, de ese desembarco en el cual se salvan de la pena de muerte británica, nunca más vuelve a pisar las islas el gaucho Antonio Rivero. Mirá vos, ¿regresa a su pueblo natal, tal vez? No, porque hay hipótesis que dice que participó en la famosa batalla de la Vuelta de Obligado, también para repeler el ingreso de las naves francesas y británicas. Recordemos que en esta época los grandes imperios se aliaban, participaban de guerra, uno sojuzgaba a otro, o sea que eran todos territorios que se mantenían en pugna. Finalmente, Carmen, te digo que hay historiadores que plantean que la creación del gaucho Rivero es un mito, porque en realidad no fue una cuestión patriótica en la cual se alzó el pabellón nacional, sino que ellos estaban disconformes con su realidad social. Y otros historiadores dicen, bueno, pero ¿qué es acaso la reivindicación de la patria sino una necesidad de justicia? Y por algo enarbolaron ese emblema azul y blanco en las Malvinas. Y bueno, y posteriormente la historia hizo que llegaran otros grupos en 1966 para reivindicar la acción del gaucho Rivero. Y como curiosidad, te cuento, Carmen, que existe una ley que se llama la Ley Rivero, que es muy interesante. En el año entre el 2011 y el 2012, las legislaturas de las provincias argentinas con costas en el mar Argentino y el Océano Atlántico sancionan esta ley que prohíbe la permanencia, amarre y abastecimiento de barcos con bandera colonial británica de las Islas Malvinas, del Reino Unido y de otras colonias británicas en los puertos de dichas provincias. Mirá. Entonces vos vas a Ushuaia y ves eso, ves ese cartel, aquí está vigente la Ley Rivero, no pueden amarrar embarcaciones británicas. Mirá vos, bueno, me venía a la memoria cuando hablabas de que muchos dicen que es una leyenda lo de este gaucho. También muchos han cuestionado la verdad sobre el sargento Cabral en algunas historias. Exacto. Sí. Por lo menos el nombre de ese gaucho Cabral, que era moreno. Claro. Y de hecho se dice que los gauchos que acompañaron a Rivero eran todos negros, o sea, eran afrodescendientes, y algunos africanos, porque en esa época cuando los corsarios capturaban un barco, se llamaban los barcos negreros. Suena mal hoy hablar así, pero se llamaban así. Los testimonios de la historia, lo que hacían eran soltar a esos esclavos que venían eran corbetas portuguesas. Por ejemplo, acá en Viedma es importante lo que pasó, porque se resistió, digamos, parte de lo que era el imperio portugués a través de Brasil, de la Casa de Braganza. Entonces los esclavos quedaban como libertos, y libertos no es que eran libres, sino que quedaban bajo de la cuestión de el patronazgo de alguna familia. Después en la asamblea de 1813 se va progresando en esto, pero esos gauchos eran africanos, y se cree que el sargento Cabral, que participa del combate de San Lorenzo, que algún día tendríamos que hablar de eso, Carmen, porque es muy interesante, ese combate decisivo, que fue el primero y el único que desarrolla San Martín aquí en Argentina.
Lo más interesante de ese combate es que este gaucho aparece salvándolo a San Martín y se le pone por nombre, dicen algunos, Sargento Cabral, y que hoy por hoy en el ejército se le rinde homenaje, en homenaje al soldado Sargento Cabral, y que es apasionante, y que es otro afrodescendiente y que hace la marcha de San Lorenzo, que tiene otra historia. Tenemos páginas Hay tan muchísimo lindas, para seguir hablando, Carmen. y para mantener viva la historia de nuestro país, Santiago, que me parece que es tan importante que no se pierda. Otra cosa que pensaba también, con respecto a la gente de campo, porque si bien ha habido en los combates mucha gente con formación, muchísima gente de campo ha participado en estos enfrentamientos, y nosotros tenemos a nuestro Jorge Águila, venido del campo en Paso Aguerre, también, ¿verdad? Sí, y me ayudás con esto porque una gran amiga, Romina Sánchez, hizo un documental junto con la gente de la Escuela de Cine que se llama Moncho Águila, Ecos de una voz perdida. Esto está disponible ya, si ustedes ponen Moncho Águila, Ecos de una voz perdida, en la plataforma de Cinear ya está disponible para que puedan ver la historia esta a la que hizo referencia hoy Jorge Minué, de este combatiente de Malvinas caído por la patria, y que tenemos que conocer con testimonios de la región muy interesantes. Se llama Moncho Águila, Ecos de una voz perdida, y está disponible en forma gratuita en la plataforma Cinear. Bueno, gracias Santiago por este dato y gracias también por esta charla tan rica, como siempre, y nos volveremos a encontrar en una próxima. Para mí siempre un placer, permitirme saludarlo al operador, a mi querido amigo José, allí, a quien quiero mucho también, y bueno, lo mejor para vos, y qué lindo, Carmen, qué lindo que lleves la memoria permanentemente a la radio y la compartas con la audiencia. Y vos también, porque sé que sos un gran recopilador de historias de la provincia, no solamente de la historia de la guerra de Malvinas, sino también de la historia de los medios y de tanta historia que tenemos aquí, ¿no? En nuestra querida Neuquén. Te mando un abrazo muy grande, Santi. Hasta la próxima. Un cariño grande. Hasta la próxima.